Bendiciones para todos, qué bueno saludarlos una vez más con ustedes. César Méndez aquí en su podcast Entre Palabra y Canciones. Me encanta saber que una vez más nos encontramos en esta cita, usualmente los lunes, iniciando semana laboral. Es un buen tiempo, es un buen momento para meditar en la palabra del Señor. Hoy tenemos el episodio número 34 de esta serie. Bueno, esta es la segunda temporada de la serie Salmos y tenemos una canción maravillosa que estoy seguro que muchos de ustedes ya la conocen. Así que quiero invitarte a que estés con nosotros hasta el final, a que meditemos en esta canción tan especial y a que una vez más me acompañes a escuchar esta introducción que nos pone en contexto una y otra vez acerca de este libro tan especial, los Salmos. Hay libros que edifican, hay libros que inspiran, hay libros motivacionales, otros que enamoran, otros que nos ayudan a reflexionar, pero ninguno como la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, es luz, es como espejo, es como espada. La palabra de Dios es nuestro manual de guía e instrucción para conocerlo a Él. A través de las épocas se ha mantenido el libro más traducido a lenguajes existentes y a través del cual millones de vidas a través de la historia han sido cambiadas. Cuán llenos de alabanza a Dios están los salmos. Los teclados de la creación, la providencia y la redención son tocados gloriosamente por el alma en su éxtasis. El cielo y la tierra, el mar y el firmamento, cosas animadas y cosas inanimadas, son llamadas a adorar al Señor. Cita de G. Scroggie. Los salmos enfáticamente deben ser leídos como poesías, como líricos, con todas las licencias y todas las formalidades, las hipérboles, con la conexión emocional antes que lógica, las cuales son propias de la poesía lírica. Cita de C.S. Lewis. Los salmos a menudo son llamados los salmos de David, pero aproximadamente la mitad de ellos, 73, son directamente atribuidos al dulce cantor de Israel. 12 proceden de Asaf, 10 son atribuidos a los hijos de Coré, 2 a Salomón y 1 a cada uno de los siguientes autores: Moisés, Etán, Emán y Esdras. 49, o casi la tercera parte de los salmos, son anónimos. No obstante, cuando pensamos en los salmos, normalmente lo hacemos en relación con la vida de David. Un escritor desconocido expresa hermosamente este concepto. El arpa de David todavía suena en nuestros oídos, y el Espíritu Santo ha cristalizado para nosotros las oraciones y las alabanzas del hijo de Isaí. Alguien dijo que su arquitectura es como música rociada con escarcha. Los salmos son la música del corazón, a veces quejosa y triste, a veces gozosa y jubilosa, a veces llena de tinieblas y angustia, a veces tranquila y contenta. La música del alma de David, preservada por el Espíritu, para que al oírla podamos sentirnos animados a acercarnos a Dios. Los salmos fueron escritos durante un periodo de aproximadamente 1000 años, de Moisés a Esdras, más o menos del 1400 al 400 a.C. No obstante, la mayoría de ellos fueron escritos durante los 300 años entre David y Ezequías, aproximadamente 1000 al 700 a.C. Los estudiosos y traductores de la Biblia han dividido este libro en 5 pequeños libros. El primero de ellos desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41. El segundo desde el Salmo 42 hasta el 72. El tercero desde el 73 al 89. El cuarto desde el 90 al 106 y el último del Salmo 107 al 150. Y llegamos a esta canción tan maravillosa, el Salmo 34. Una canción que en sus entrelíneas ha inspirado muchos cantos. De hecho, se vinieron a la mente algunos de ellos que vamos a compartir en un rato. Y quiero invitarte a que me acompañes a la lectura. Si tienes tu Biblia, puedes leerlo con nosotros. Si no, puedes escuchar. Y acompáñanos a meditar en esta canción escrita por David. Salmo 34, la protección divina. Salmo de David.
cuando mudó su semblante delante de Abimelec, y él lo echó y se fue. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad, y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan, y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Hermosa canción, hermosa poesía, el Salmo 34. Ahora vamos a ponernos en contexto, y para ello te voy a invitar a que vayamos a 1 de Samuel, el capítulo 21. Rápidamente te recuerdo que David había crecido en popularidad, pasó de ser el pastorcillo de ovejas, el hermano tal vez menospreciado, el hijo que no era muy amado, muy tenido en cuenta de su familia. Y después de un periodo de tiempo, Dios permite, porque Dios es perfecto y sus propósitos son perfectos, y permite que se den una serie de circunstancias a través de las cuales David se conecta con la familia real, en este caso la familia de Saúl. Pero no solo eso, sino que la popularidad de David aumenta. Como ya lo sabemos, David vence al gigante Goliat, una historia muy conocida de la Biblia, tal vez una de tus favoritas, también es una de mis favoritas. La popularidad de David aumenta y entonces Saúl tiene celos de David. Y a través de una cantidad de trampas y estrategias que él quería colocar para que David fuese muerto, Dios siempre lo guardó. Al final, David resulta siendo su yerno y se casa con su hija, con la hija de Saúl, con Mical. Pero esto no impidió que Saúl, que era un hombre que ya estaba lejos del Espíritu del Señor, no estaba con él. De hecho, había un espíritu malo que lo atormentaba. Y un espíritu malo de parte de Dios, algo que es peor todavía. Y hace todo lo posible por matar a David, al punto que él decide huir. Deja a su esposa y huye de la presencia de Saúl. Durante esa huida llega a un lugar llamado Nob, y allí se encuentra con un sacerdote, el sacerdote Ahimelech. Es en ese lugar donde el sacerdote le da la espada de Goliat, ya que David por la prisa había salido desarmado. Según entendemos, y lo puedes comprobar al leer ese capítulo de 1 de Samuel, el capítulo 21, que él había salido con algunos cuantos hombres. No sabemos cuántos, pero no estaba solo, tampoco tenía un gran ejército, seguramente 2 o 3 hombres lo acompañaban. El asunto es que después de que él recibe la espada, toma una decisión al huir de la presencia de Saúl y se va directamente a la tierra de los filisteos. Llega donde el rey Aquis, el rey de Gat,
justamente la ciudad de donde había salido el gigante que David había vencido meses o años atrás. No sabemos el tiempo exacto, pero ya había pasado un transcurso de tiempo. Y estando allí, esto es muy interesante y es muy importante porque muchas veces nos suele pasar este tipo de situaciones. Estando allí en medio de la ciudad pagana, de la ciudad en la cual no moraba el favor y la presencia del Señor, los siervos del rey reconocen a David y recuerdan una canción que se cantaba en la tierra de Israel, en Jerusalén, donde se cantaba Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Esa canción retumbó, resonó fuera de las fronteras de Israel y llegó inclusive a la tierra de Gat, imagínate, a la tierra de los filisteos. Y dice el versículo 12 de ese pasaje de 1 Samuel 21, que David recordó esa canción, puso en su corazón esa canción, pero tuvo temor del rey Aquis. Y en ese momento, esto es de esas historias que uno no contaría, que uno jamás subiría una historia de esas a sus perfiles de redes sociales, pero es magnífica la palabra del Señor porque no te guarda nada, te deja saber lo que debemos saber y que en ocasiones tiene mucho que ver con nuestra vida personal. Y en ese momento en el cual David escucha esa canción y como que él siente el temor en su corazón de estar frente al rey, estar en una ciudad pagana, y al escuchar esa canción que ellos recordaron que David había vencido a 10,000, se asusta tanto que cambia su manera de comportarse, dice. Cambió automáticamente, es como que está parado frente a ellos, puedo imaginarme eso, y de repente empieza a reírse, empieza a hacer movimientos extraños como lo haría un enfermo, una persona con alguna discapacidad mental. Y dice la Biblia literal que se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr saliva por su barba. Puedes imaginarte esto, wow. Aquel que había vencido al gigante, aquel que era el favorito para el pueblo de Israel como comandante del ejército, que ahora era perseguido por Saúl. En ese contexto encontramos esta canción. Al punto de que Aquis, cuando lo ve, le grita a los siervos y les dice, bueno, es que ¿acaso no tenemos suficientes locos aquí en esta ciudad para que me traigan otro más? En ese contexto, él escribe las palabras que acabamos de leer en el Salmo 34. Y lo más impresionante es que las escribió cuando dice ahí literal, en la versión popular, que él, cuando fue expulsado de la presencia del rey, entonces dijo, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y siguen las palabras del Salmo 34. ¿No te parece muy, muy particular que uno se inspire en una canción después de una situación tan rara, tan particular, en la que sí, es cierto, creo que era más fácil decir, bueno, por las habilidades que tuve engañé al rey y no me mataron? Sirvió esto de haberme fingido como loco, pero David le dio la gloria a Dios a pesar de que efectivamente creo que no fue una buena decisión haber ido a ese lugar. Y es muy interesante cómo la Biblia nos deja ver esto. David temía que este rey enemigo le matase y se fingió loco. Improvisó una locura escribiendo en las paredes, dejando correr saliva por su barba, y el engaño funcionó. Este es un episodio de esos momentos que no son heroicos, que no son brillantes en la historia de David. No obstante, él consideró que el Señor le había rescatado dramáticamente y por eso escribió esta canción para celebrar ese suceso. Ahora, en nuestra vida, hoy, siglo XXI, es importante que no olvidemos ser expresivos, dando testimonio de la salvación por la gracia que es en el Señor Jesús. Ahora veamos algunos detalles de esta canción.
La salvación del pecado es un don de valor tan tremendo que si todo el tiempo no hiciéramos absolutamente nada más que decirle gracias Señor, o cantarle una y otra canción una y otra vez, aún así no sería demasiado. Si su alabanza estuviera continuamente en nuestros labios, aún así no llegaríamos nunca a estar a paz y salvo con Él. Jamás. Por eso cuando nosotros entendemos el Evangelio de la Gracia, nos damos cuenta que no son nuestras habilidades, que no son las virtudes, el conocimiento, lo que podamos entender y alcanzar en esta vida. Debemos gloriarnos solamente en Él. Si nos escuchan los que todavía están cautivos en sus pecados y hacen caso de nuestro testimonio de salvación en plena y gratuitamente, ellos se despertarán gozosos al ver que también hay esperanza para ellos, que algún día usted y yo estuvimos en una condición similar. Por eso ahora que estamos disfrutando de ser salvos, aunque la salvación no ha llegado todavía el día de nuestra redención, pero estamos en Cristo, el tema es tan importante que el salmista invita inclusive a todos a magnificar el nombre del Señor, a exaltar juntos el nombre del Señor. Cuando el Espíritu comienza a moverse sobre el alma de un pecador, es como que eso implanta en nosotros un instinto divino de buscar su rostro, de adorarlo, de darle gracias. Y bueno, aquí en este comentario bíblico hay un pasaje de un poema o de un himno antiguo que dice: buscaba al Señor y después llegué a saber que Él me movía a buscarle, buscándome Él. No fui yo quien hallé, oh Salvador fiel, no, sino que yo fui hallado por ti. Y este salmo ha inspirado muchas canciones. Se vino a mi memoria, algunos cantos que tal vez no son tan antiguos, son más contemporáneos. Y al leerlo también en la versión en inglés, aquí estamos en el proceso de aprendizaje, me di cuenta que habían unas frases que literal estaban en esas canciones. De hecho, varios cantos y hace unas semanas atrás, creo yo, tal vez el mes de enero, el mes anterior, tocamos en la iglesia americana justamente un canto que inicia con esa frase: I will bless the Lord, bendeciré al Señor. Y creo que es algo que aunque apunta hacia el futuro, es algo que nos invita a estarlo haciendo de manera constante. La salvación no es algo que pasó en algún momento en nuestras vidas y ya se quedó ahí en el pasado. No, al contrario, aún no se ha revelado lo que hemos de ser, pero no es algo privado, es algo que se ofrece a los demás. Por eso, cuando usted y yo cantemos, cuando usted y yo adoremos al Señor, qué bueno que, como dice su palabra, nuestros rostros estén alumbrados, sean radiantes, porque los que miraron a Él, dijo David, los que miraron a Él no fueron avergonzados. Y es por su gracia. Acudimos a Él en nuestra pobreza, en nuestra situación. Algunos llegamos muy rotos. Algunos, aunque tuvimos la bendición de haber nacido en un hogar con el temor del Señor, hubo situaciones que quebraron nuestro corazón. Y en la humillación, en la desesperación, suplicamos su ayuda. Y de hecho hay un pasaje ahí que dice que busqué al Señor y Él escuchó. Y Él respondió en medio de todas mis angustias. Y hay un canto maravilloso, de hecho usa esa frase tal cual en inglés: I sought the Lord, busqué al Señor. Y en español dice la canción: busqué al Señor y Él escuchó y respondió. Y lo dice una y otra vez. Ahorita vamos a cantar ese canto tan especial que es confío en Dios, porque cuando nosotros bendecimos al Señor es porque estamos confiando. Cuando le adoramos es porque confiamos en su palabra. Y qué bueno recordar que el Señor escucha nuestro clamor. Te lo puedes decir: Él escucha mi oración. Nuestra pobreza apela siempre a sus recursos ilimitados. Y su palabra dice que Él se inclina y nos oye. Él oye tu oración y nos saca de la red, del pozo de la desesperación. El creyente, usted y yo, no solamente fuimos salvados el día que el Señor como que abrió esa brecha en nuestra generación y trajo el mensaje a nuestras vidas, día glorioso, claro que sí,
pero se abrió una brecha para que en medio de las circunstancias que íbamos a continuar viviendo, ya no estaríamos solos. Y el verso 7 lo recuerda. Es un verso que mi madre me recordaba mucho cada vez que me veía temeroso. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué? Eso. Y los defiende. El Señor está contigo, el Señor está conmigo, es parte del beneficio. ¿Puedes imaginarte eso? Ese beneficio del Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey de Gloria, que no solamente nos haya redimido, nos haya rescatado, nos haya salvado, sino que además nos rodea con su gracia y nos protege, nos libra de peligros inclusive invisibles, de aquellos que a veces ni siquiera nos damos por enterados. Es otra razón más para engrandecer su nombre, para adorarlo. Los que conocen al Salvador desean también que otros conozcan de este amor. Qué bueno que usted y yo podamos ser esa canción, que nuestra vida sea ese canto de alabanza, de adoración que los demás ven en nosotros y que puedan anhelar, querer saber y querer conocer a Cristo también. El escritor J. Campbell Mortgage escribió: podemos discutir acerca de Dios, su existencia y las pruebas externas que hay en el universo y en la providencia, pero solo cuando su amor y su presencia toquen nuestros corazones podemos conocerle verdaderamente en su bondad inefable. Y luego dice aquí, a continuación viene la invitación hecha a los creyentes. Es un llamado a la vida de fe. Usted y yo somos exhortados una y otra vez a caminar por fe, no por vista, y así experimentar la maravillosa provisión, protección divina. Creo que usted puede decir amén a eso. De hecho, en San Mateo 6:33, el Señor literalmente lo dijo: más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas, hablando de la provisión y de las cosas materiales. En el verso 10, hablando otra vez de la provisión en este salmo, dice: mientras que los leoncillos a veces tienen hambre por falta de comida, los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien, porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro proveedor. Yo creo que puedes decir amén a eso. La gracia no solo nos salva, nos guarda, nos provee, nos sana, nos enseña, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Eso está en Tito 2 del 11 al 14. Así que aquí hay una serie de conexión también con lo que el Señor más adelante nos iba a mostrar y a enseñar a través de los apóstoles y de todos estos héroes de la fe que vinieron más adelante. Del verso 12 al 15 en este salmo nos invita a refrenar nuestra lengua, a controlarla de todo mal y engaño, a caminar apartado del mal y a tener una disposición pacífica. La ira del Señor. Luego la canción hace como un flip. Flip es como hacer un cambio de página. Y entonces David empieza a hablar de la ira del Señor que se va en contra de los que hacen el mal, de todos aquellos que rehúsan estar en el propósito divino. Y bueno, hoy sí que estamos viendo cosas raras. Hoy en día sí que estamos viendo cómo la humanidad como que cada vez cae más bajo en ignorancia, en perder su identidad, en querer confundir a las primeras generaciones. Pero por eso es importante hoy más que nunca levantarnos como los hijos del Rey de Reyes y proclamar en nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestro ejemplo, porque somos cartas leídas, que el propósito de Dios jamás será la degradación de la identidad del ser humano. Por el contrario, nos ha revestido de justicia y nos ha hecho sus hijos en medio de esta generación tan perversa, tan perdida, que bueno, aunque el Señor resiste a los soberbios, da gracia ¿a quiénes?
a los humildes y no se resiste al corazón quebrantado y contrito. Esta canción nos invita a mantener un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón humilde, recordando que lo que hoy somos y podríamos tener o tenemos es por la gracia. Y al final de esta canción termina el Señor increíble, inspirando a David para que colocara una palabra profética que se cumpliría en él años, siglos después. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Una palabra que literal se cumplió. En Juan 19, versos 33 y 36 podemos confirmarlo. Mas cuando llegaron a Jesús ya estaba crucificado y había muerto. Como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Esto, por supuesto, en nuestro Señor Jesús fue el cumplimiento perfecto de la figura del Cordero Pascual que estaba escrito antes de los Salmos. En el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 46, hablando del Cordero Pascual, el corderito que ellos iban a sacrificar en la Pascua: no quebrantaréis hueso suyo. La palabra de Dios desde el inicio hasta el final está entrelazada y está inspirada por su Espíritu. En los dos últimos versos de esta canción, todo gira en relación a la palabra de los condenados, de la condenación de los malos, de la calamidad que les hará descender a la muerte, y cómo los siervos del Señor tienen a uno que redime sus almas y que no serán condenados cuantos en Él confían. Así que la invitación es a entender que como hijos, el Señor espera que usted y yo guardemos nuestra identidad, porque Él está rodeándonos con su gracia, con su protección. Y vamos a confesar esto cantando, que confiamos en el Señor, que bendecimos su nombre, que le buscamos y Él nos ha escuchado. Acompáñame a cantar este hermoso canto: confío en Dios, mi Salvador. Confío en Dios, busqué al Señor y Él escuchó mi oración, Él me respondió. Grata certeza, Jesús mío es, me ha protegido en el fuego una y otra vez. Su sangre pudo mi alma limpiar, y lo que hizo en el Calvario me bastará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Él. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Dios. Así es, confiamos en el Señor. Él escuchó nuestra oración, Él escucha tu oración y protege tu vida, tu integridad, inclusive muchas veces de cosas que ni siquiera vemos. El Salmo de la protección divina, Salmo 34. Gracias por acompañarnos. Recuerda que si nos dejas un comentario es de gran bendición para nosotros. Si nos ayudas a compartir este mensaje, fabuloso. Estamos muy agradecidos de que lo hagas.
Este mensaje está en todas las plataformas digitales de podcast, ya también en nuestro canal de YouTube, de la forma que te quede más fácil, en una plataforma digital o en YouTube también lo puedes escuchar. Y ya nos veremos en el siguiente episodio. Esto cada vez se pone mejor y qué bueno que vuelvas y lo escuches y podamos seguir creciendo todos como hijos del Señor, como adoradores, que impactemos esta generación que tanto lo necesita a Él. Paz de Cristo para todos. Este fue tu podcast Entre Palabra y Canciones, la segunda temporada de la serie Salmos, Salmo 34. Chao, chao.